¿Qué dirías si te dijera que tan solo unos años antes de que Capcom anunciara oficialmente Resident Evil Code Veronica Remake, un grupo de fans ya estaba intentando hacerlo realidad? Y no estamos hablando de una simple modificación hecha durante un fin de semana o de una demo improvisada para llamar la atención. Estamos hablando de un proyecto tan ambicioso que llegó a convertirse en una de las conversaciones más importantes dentro de la comunidad de Resident Evil. Quédate porque hoy te voy a contar toda la historia. Lo más curioso es que durante años Code Veronica fue considerado por muchos como el siguiente remake lógico después de Resident Evil 2. Sin embargo, mientras Capcom parecía enfocada en otros proyectos, un pequeño grupo de fans decidió tomar la iniciativa. Lo que comenzó como una idea entre entusiastas terminaría transformándose en uno de los proyectos hechos por fans más comentados de toda la franquicia. Para entender por qué este proyecto llamó tanto la atención, primero hay que recordar la situación de Resident Evil en aquellos años. Después del lanzamiento de Resident Evil 2 Remake en 2019, la comunidad quedó fascinada con la nueva dirección que estaba tomando la franquicia. La combinación de gráficos modernos, cámara al hombro y una reinterpretación respetuosa del material original había demostrado que era posible traer los clásicos de vuelta, sin perder su esencia. Muy pronto comenzaron las preguntas. Si Resident Evil 2 había recibido semejante tratamiento, ¿qué juego sería el siguiente? Muchos apostaban por Resident Evil 4, otros pensaban que sería el turno de Code Veronica. Después de todo, este título ocupaba un lugar muy especial dentro de la historia de la saga. Sin embargo, mientras los rumores crecían y las teorías se multiplicaban, no existía ninguna señal clara de que Capcom estuviera trabajando en un remake de Claire Redfield y Rockford Island. Lo interesante es que todo esto estaba ocurriendo en una época muy especial para Resident Evil. En abril de 2020 llegó Resident Evil 3 Remake, continuando el éxito iniciado por Resident Evil 2 Remake un año antes. Y aunque fue un éxito en ventas, también decepcionó a muchos jugadores debido al recorte de contenido con respecto a la versión original, una crítica que se repitió constantemente dentro de la comunidad. Aún así, el juego confirmó que Capcom estaba apostando fuerte por modernizar sus clásicos. Apenas un año después, en mayo de 2021, llegaría Resident Evil Village, una entrega completamente nueva que terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos recientes de la franquicia. Para muchos jugadores, la saga estaba atravesando una auténtica edad dorada. Sin embargo, mientras Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Village acaparaban titulares, Code Veronica seguía sin recibir noticias oficiales. Esa ausencia comenzó a hacerse cada vez más evidente dentro de la comunidad. Cuanto más crecía el éxito de los nuevos lanzamientos, más se preguntaban los fans cuándo llegaría el turno de uno de los capítulos más importantes en la historia de Claire Redfield. Fue precisamente en ese ambiente de incertidumbre donde surgió una idea que terminaría capturando la imaginación de miles de jugadores. Un grupo liderado por Brince Croft comenzó a trabajar en una recreación moderna de Code Veronica. El objetivo era sencillo de explicar, pero extremadamente difícil de ejecutar. Tomar uno de los juegos más queridos de Resident Evil y reconstruirlo utilizando la filosofía visual de los remakes modernos. Desde el principio, el equipo dejó claro que se trataba de un proyecto realizado por fans para fans y que no tendría fines comerciales. Sin embargo, la ambición era enorme. No estaban buscando crear una pequeña demostración técnica. Querían ofrecer una experiencia completa que permitiera a los jugadores imaginar cómo podría verse Code Veronica si hubiera sido desarrollado con la tecnología de la generación actual. Y precisamente esa ambición fue lo que comenzó a diferenciarlo de otros proyectos fan que aparecían y desaparecían constantemente. Durante los primeros meses, el desarrollo avanzó lejos de los reflectores. Sin embargo, poco a poco comenzaron a aparecer imágenes, pruebas técnicas y pequeños adelantos que despertaron la curiosidad de la comunidad. Lo que más llamaba la atención era que el proyecto no intentaba reinventar Code Veronica. En lugar de eso, buscaba respetar la estructura del juego original mientras modernizaba su presentación. La cámara fija daba paso a una perspectiva al hombro, los escenarios adquirían una nueva escala y los personajes comenzaban a lucir mucho más cercanos a las versiones modernas
que los jugadores habían conocido en los remakes recientes. Para muchos fans, aquello era exactamente lo que llevaban años imaginando. De repente, un proyecto que había comenzado como una iniciativa comunitaria empezó a recibir cada vez más atención en foros, redes sociales y canales dedicados a Resident Evil. El verdadero punto de inflexión llegó cuando comenzaron a publicarse videos de jugabilidad más elaborados. A diferencia de otros proyectos fan que mostraban únicamente entornos vacíos o escenas pregrabadas, este remake permitía observar mecánicas en funcionamiento. Los jugadores podían ver a Claire explorando escenarios, enfrentando enemigos y moviéndose con una fluidez que recordaba inmediatamente a Resident Evil 2 Remake. La comparación era inevitable. Muchos usuarios empezaron a preguntarse si aquello representaba el futuro que Capcom debería darle a Code Verónica. Algunos incluso afirmaban que el proyecto estaba logrando materializar un sueño que la propia compañía parecía ignorar. Con cada nuevo avance, la conversación crecía. Más personas descubrían el proyecto y más medios especializados comenzaban a hablar de él. Lo que había nacido como una iniciativa de nicho estaba empezando a convertirse en un fenómeno dentro de la comunidad. Pero existía un detalle que pocos conocían en ese momento y que terminaría siendo fundamental para el futuro del proyecto. Aunque los avances lucían impresionantes, gran parte de su apariencia estaba relacionada con recursos inspirados en los remakes modernos de Capcom. Para el público general, aquello pasaba desapercibido. Lo único que veían era una versión de Code Verónica que se parecía sorprendentemente a un lanzamiento oficial. Y cuanto más convincente se volvía esa ilusión, más crecía el interés de la comunidad. Los videos acumulaban reproducciones, los comentarios se multiplicaban y la expectativa continuaba aumentando. Sin darse cuenta, el equipo había comenzado a llamar la atención mucho más allá de los círculos habituales de modders y desarrolladores aficionados. Lo que nadie imaginaba era que aquella creciente popularidad estaba acercando el proyecto a un punto de no retorno. Un punto que cambiaría para siempre el destino de este remake fan. A medida que avanzaba el desarrollo, el proyecto comenzó a dar señales de que no era simplemente una demostración técnica. En 2021, los desarrolladores presentaron una demo que permitió a la comunidad observar con mayor claridad la dirección que estaban siguiendo. Fue en ese momento cuando muchos jugadores comenzaron a prestar verdadera atención. Hasta entonces, la mayoría de los proyectos fan relacionados con Resident Evil terminaban desapareciendo después de algunos videos prometedores. Sin embargo, este caso parecía diferente. Había una visión clara, avances constantes y una intención real de llevar el proyecto mucho más lejos. La noticia comenzó a extenderse rápidamente por foros, grupos de Facebook, canales de YouTube y comunidades especializadas. Cada nuevo video generaba miles de comentarios. Y entre esos comentarios aparecía una idea que se repetiría una y otra vez durante los años siguientes. Esto es exactamente lo que Capcom debería hacer con Code Verónica. Lo que hizo especialmente atractivo al proyecto fue que no intentaba competir con los remakes modernos de Resident Evil, sino imitarlos de la manera más fiel posible. Los escenarios recordaban a la estructura del juego original, pero estaban adaptados a una presentación moderna. Claire se movía de forma muy similar a los personajes de Resident Evil 2 Remake, y algunos sistemas de juego evocaban mecánicas vistas en entregas recientes de la saga. Para muchos fans, aquello era una ventaja enorme. No estaban viendo una reinterpretación radical ni una visión experimental. Estaban viendo una versión de Code Verónica que parecía diseñada específicamente para encajar junto a Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake y los demás títulos modernos de Capcom. Esa sensación de continuidad fue clave para que la comunidad comenzara a imaginar el proyecto como una posible representación de lo que algún día podría convertirse en un lanzamiento oficial. Conforme los avances se acumulaban, los desarrolladores empezaron a compartir más detalles sobre sus planes. Su intención era lanzar la experiencia en varios capítulos de gran duración y ofrecerla de forma gratuita. La ambición del proyecto sorprendió incluso a quienes lo seguían desde sus inicios. Ya no se trataba únicamente de recrear algunas zonas icónicas o presentar una pequeña muestra jugable. El objetivo era reconstruir prácticamente toda la aventura de Claire y Chris en un formato moderno.
Para una comunidad que llevaba años esperando noticias oficiales sobre Code Verónica, aquello resultaba extremadamente emocionante. Los jugadores comenzaron a debatir qué cambios deberían incorporarse, qué personajes podrían beneficiarse de una reescritura y cómo lucirían los momentos más recordados del juego con gráficos contemporáneos. Poco a poco, el remake fan dejó de ser visto como una curiosidad y empezó a convertirse en una auténtica conversación dentro del fandom. Sin embargo, cuanto más crecía la popularidad del proyecto, más difícil se volvía a ignorar un hecho evidente. Visualmente, el remake se parecía demasiado a los juegos oficiales de Capcom. Muchos espectadores asumían que esa calidad provenía únicamente del talento de los desarrolladores, pero la situación era más compleja. Con el tiempo se supo que gran parte del proyecto utilizaba recursos relacionados con los remakes modernos de Resident Evil. Esto ayudaba a explicar por qué los personajes, las animaciones y ciertos elementos visuales resultaban tan familiares para quienes habían jugado Resident Evil 2 Remake. Aunque la comunidad miraba el resultado final, desde una perspectiva legal comenzaban a aparecer preguntas importantes. Aún así, la mayoría de los fans no pensaban en esos detalles. Lo único que veían era una recreación impresionante de Code Verónica que parecía avanzar a paso firme hacia un lanzamiento cada vez más cercano. Mientras tanto, los rumores alrededor de un posible remake oficial continuaban creciendo. Cada evento de videojuegos, cada presentación de Capcom y cada filtración alimentaban nuevas teorías. Algunos creían que el anuncio era inminente. Otros pensaban que la compañía había decidido saltarse Code Verónica para centrarse en otras entregas. En medio de toda esa incertidumbre, el proyecto fan seguía avanzando y acumulando seguidores. De hecho, para muchos jugadores comenzó a convertirse en una alternativa emocional. Si Capcom no iba a hacer el remake que llevaban años esperando, entonces tal vez este grupo de desarrolladores terminaría ofreciendo algo parecido. Esa percepción elevó enormemente las expectativas. Cada nuevo avance era analizado cuadro por cuadro, cada captura era compartida por miles de usuarios y cada actualización generaba nuevas discusiones. El proyecto ya no pertenecía únicamente a sus creadores, había sido adoptado por toda una comunidad. La situación se volvió todavía más llamativa durante 2022. En junio de ese año, Capcom anunció oficialmente Resident Evil 4 Remake, confirmando que otro de los títulos más importantes de la franquicia recibiría una reinterpretación moderna. El anuncio fue celebrado por millones de jugadores alrededor del mundo, pero también provocó una reacción curiosa dentro de una parte de la comunidad. Muchos volvieron a hacerse la misma pregunta: ¿qué estaba ocurriendo con Code Verónica? Después de todo, el juego no solo ocupaba un lugar clave dentro de la historia de Claire y Chris Redfield, sino que además conectaba directamente con varios acontecimientos fundamentales de la saga. Mientras la atención mediática se concentraba en Resident Evil 4 Remake, el proyecto fan de Code Verónica seguía creciendo silenciosamente. Y para algunos seguidores, aquella recreación hecha por aficionados comenzaba a representar la única oportunidad real de ver el regreso de este capítulo olvidado. Hacia finales de 2022, la atención que rodeaba al remake fan alcanzó probablemente su punto más alto. Los desarrolladores seguían trabajando y la expectativa por futuras demostraciones era enorme. Muchos medios especializados ya habían cubierto la historia y numerosos creadores de contenido hablaban del proyecto como uno de los esfuerzos fan más ambiciosos que había visto la franquicia Resident Evil en años. Sin embargo, detrás de todo ese entusiasmo comenzaban a acumularse las condiciones perfectas para un conflicto. El proyecto utilizaba una propiedad intelectual extremadamente valiosa, estaba recibiendo una exposición cada vez mayor y empezaba a llamar la atención mucho más allá de los círculos habituales de la comunidad. Lo que inicialmente parecía una celebración del legado de Code Verónica estaba a punto de enfrentarse con una realidad que ha acompañado a muchos proyectos fan a lo largo de la historia de los videojuegos. En diciembre de 2022 llegó la noticia que nadie quería escuchar. Los desarrolladores anunciaron públicamente que el proyecto había sido cancelado. La razón era simple de explicar, pero difícil de aceptar para quienes habían seguido el remake durante años. Capcom había solicitado detener el desarrollo. La noticia se propagó rápidamente por redes sociales.
foros y canales de YouTube dedicados a Resident Evil. Muchos jugadores reaccionaron con decepción, mientras que otros admitieron que tarde o temprano algo así iba a ocurrir. Después de todo, aunque se trataba de un proyecto realizado por fans, seguía utilizando personajes, escenarios y elementos pertenecientes a una de las propiedades intelectuales más importantes de Capcom. Aún así, para gran parte de la comunidad, la cancelación fue un golpe inesperado. El proyecto parecía más vivo que nunca, y muchos creían que estaba acercándose a una etapa decisiva de su desarrollo. Algo que suele contarse mal cuando se habla de esta historia es la forma en que Capcom intervino. Muchas personas imaginan una batalla legal espectacular o una demanda multimillonaria, pero nada de eso salió a la luz. Según explicaron los propios desarrolladores, fueron contactados por Capcom cuando el proyecto ya había alcanzado una gran visibilidad dentro de la comunidad. Lo interesante es que, de acuerdo con sus declaraciones, la compañía mostró interés en conocer el origen de diversos elementos utilizados en el remake, incluyendo modelos 3/500, animaciones y otros assets que aparecían en los avances publicados. Sin embargo, nunca se hizo público exactamente cómo fue ese contacto. No se confirmó si se trató de un correo electrónico, una llamada telefónica, una carta formal o algún otro tipo de comunicación. Lo que sí trascendió fue que Capcom solicitó el cese del desarrollo de los proyectos relacionados con Resident Evil y que el equipo decidió acatar la petición. Ante esa situación, optaron por cancelar voluntariamente el remake antes de entrar en cualquier conflicto legal con la compañía. Lo que también sorprendió a muchos fue descubrir que una gran parte del proyecto utilizaba recursos asociados a los remakes modernos de Resident Evil. Esto ayudó a explicar por qué el resultado se veía tan cercano a un producto oficial. Desde el punto de vista de la comunidad, era un homenaje realizado con pasión. Desde el punto de vista legal, era una situación mucho más delicada. Y precisamente por eso, la intervención de Capcom fue vista por algunos como algo inevitable, mientras que otros continúan creyendo que detrás de la decisión podía existir una historia mucho más grande. Lo curioso es que solo no afectó únicamente al remake de Code Veronica. Los desarrolladores también confirmaron que otro proyecto relacionado con Resident Evil había sido detenido al mismo tiempo. Esto provocó que la conversación cambiara rápidamente de tono. La comunidad dejó de hablar sobre el estado del desarrollo y comenzó a preguntarse por qué Capcom había decidido intervenir precisamente en ese momento. Algunos usuarios argumentaban que la respuesta era evidente. El proyecto estaba utilizando recursos asociados a los remakes modernos y la compañía simplemente estaba protegiendo su propiedad intelectual. Desde esa perspectiva, la decisión no tenía nada de extraordinario. Empresas de videojuegos de todo el mundo han tomado medidas similares cuando consideran que un proyecto fan utiliza material protegido. Sin embargo, para otros jugadores, la explicación parecía demasiado simple. Y fue precisamente ahí donde comenzaron a aparecer las teorías que marcarían los años siguientes. La teoría más popular era también la más emocionante. Muchos fans empezaron a preguntarse si Capcom ya tenía planes para desarrollar su propio remake de Code Veronica. La idea parecía descabellada para algunos, pero tenía cierto sentido para otros. Después de todo, el juego llevaba años siendo uno de los remakes más solicitados de toda la franquicia. Además, el proyecto fan estaba recibiendo una atención considerable y comenzaba a convertirse en una referencia inevitable cada vez que alguien hablaba del futuro de la saga. Según esta teoría, Capcom no quería que un remake no oficial ocupara el espacio que eventualmente podría corresponder a una versión oficial. El problema es que nunca apareció ninguna prueba sólida que respaldara esa idea. Ni Capcom ni los desarrolladores ofrecieron declaraciones que confirmaran semejante conexión. Aún así, la teoría continuó creciendo porque encajaba perfectamente con lo que muchos fans querían creer. Con el paso de los meses, el remake fan comenzó a transformarse en una especie de leyenda dentro de la comunidad. Los videos de avance seguían circulando, las capturas continuaban apareciendo en publicaciones nostálgicas y cada vez que surgía un rumor sobre Code Veronica, alguien terminaba recordando aquel proyecto cancelado. Lo interesante es que la percepción del público también empezó a cambiar. Lo que inicialmente había sido visto como una simple recreación hecha por aficionados, pasó a ser considerado por muchos como una demostración del enorme interés que seguía existiendo por el juego original. En cierto modo, el proyecto había logrado algo muy difícil. Incluso después de su cancelación, continuó manteniendo viva la conversación alrededor de Code Veronica. Y mientras tanto, los seguidores de Resident Evil seguían esperando una señal, un anuncio o cualquier indicio que demostrara que Capcom no había olvidado una de las historias más importantes de toda la saga. Entonces ocurrió algo que pocos habrían imaginado cuando apareció la primera demo del proyecto fan.
Años después de aquella cancelación, Capcom terminó anunciando oficialmente Resident Evil Code Veronica Remake. De repente, la historia adquirió un significado completamente diferente. Y por eso quería recordar el proyecto de Brinscroft. Y me surge la preguntar si aquel remake fan había sido una especie de adelanto involuntario de lo que la comunidad llevaba tanto tiempo deseando. Evidentemente, no existe evidencia pública que demuestre que el proyecto influyera directamente en la decisión de Capcom. Sin embargo, resulta imposible ignorar la coincidencia. Durante años, miles de fans pidieron un remake. Un grupo de desarrolladores intentó crearlo por su cuenta. El proyecto fue cancelado, y finalmente el remake oficial terminó convirtiéndose en una realidad. Aunque los hechos no confirman una relación directa, no podemos negar que la narrativa resulta tan perfecta. Y quizás esa sea la razón por la que esta historia continúa siendo tan fascinante. No se trata solamente de un proyecto cancelado ni de una disputa relacionada con propiedad intelectual. Se trata de una comunidad que durante años mantuvo el interés por un juego que parecía condenado al olvido. Se trata de un grupo de fans que decidió dedicar miles de horas a reconstruir una aventura que amaban. Y se trata de una coincidencia tan extraordinaria que parece escrita por un guionista. Ahora que el remake oficial finalmente existe, la pregunta ya no es si Code Veronica merecía regresar. La verdadera pregunta es si Capcom logrará cumplir las expectativas que la propia comunidad ayudó a construir durante tantos años. Y mientras esperamos descubrirlo, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que el remake fan fue simplemente una víctima inevitable de las reglas de la industria? ¿O piensan que su existencia ayudó a demostrar que Code Veronica seguía siendo importante para millones de jugadores? Los leo en los comentarios. Y si les gusta este tipo de contenido, ya saben qué hacer. Suscribirse al canal, dejar su like al video, que eso nos ayuda muchísimo, y activar la campanita para no perderse los próximos videos. Yo soy Valentina, y nos veremos en un próximo video.